Gracias, gracias. Pues estamos de lujo aquí porque está mi buen amigo Rubén para tratar de un tema pues que él domina por los tantos años de trabajo que estuvo en la institución de seguridad social llamado Instituto Mexicano de Seguridad Social. Y además pues estudioso y practicante de la misma, ¿no? Y el tema pues el tema es ad hoc, ¿no, Rubén? Así es. Estamos en el mes de febrero y hay que presentar la declaración de riesgo de trabajo, pero en el sentido mecánico de determinar la declaración de grado de riesgo, pues entonces no vemos el fondo, y el fondo es muy amplio y que queremos que tú nos expliques qué es en sí el riesgo de trabajo, porque esa es una parte importante de la cuota obrero patronal. Además, es a cargo total y absolutamente del patrón. Consecuencia, pues cuando vamos a registrarnos como patrón nuevo, nos dicen que cuál es nuestra actividad, buscan dentro de la clasificación y nos dicen rama 1, rama 2, rama 3, 4 o 5. Y en ese sentido, pues es el importe sobre los salarios base de cotización. Estamos hablando del salario base de cotización, ese porcentaje a la determinación de la cuota, pues estamos hablando de muchos pesos. Y en consecuencia está de que nos ponen en el término medio, y si tenemos riesgos de trabajo, es decir, accidentados y clasificados ya por la institución como riesgo de trabajo, nos sube la prima. Es una compañía de seguros, ¿no? Una compañía de seguros. Entonces sube la prima o en su momento baja la prima. En la modificación que le hicieron a la ley de seguro social, se modifica 0.5 o medio punto hacia arriba o medio punto hacia abajo. La unidad. La unidad. La unidad hacia abajo, si no hay accidentes, y hasta la unidad, si hay accidentes. Okay. No más de la unidad. Ya ves, por eso te traje. Gracias. Para que modifiques las cosas. Entonces, vamos entrando en tema. Vamos a entrar en tema. ¿Y qué te parece si hablamos de la esencia de las cosas? ¿De dónde empezamos? De las ramas de trabajo. Claro que sí, don Carlos. Bueno, pues sabemos que las cuotas del Seguro Social, las que son del instituto, son 4 ramas: enfermedades y maternidad, invalidez y vida, que es el pago de los subsidios a quien queda incapacitado en vida, no por accidente de trabajo. Por supuesto, la prima de riesgo de trabajo, que sería para mí la tercera, y guardaría y prestaciones sociales. Como bien dijo usted, la prima de riesgo de trabajo solamente es a cargo del patrón, igual que la cuota fija, igual que la guardería y prestaciones sociales. Sin embargo, qué importante que no nada más hablemos de la obligación, que es muy tácita y que además nada más no la cumplimos. Es mecánica. Eso es lo de menos. Yo creo que este programa lo podemos aprovechar bien para platicar de esos altibajos que se tienen en el momento de incurrir, y a veces ni siquiera eso, pero que para la autoridad vienen a ser incumplimiento, porque además, en ese sentido dice, no presentarlo, presentarla mal es lo mismo. Y para el efecto, la multa es de 20 veces el salario mínimo, que afortunadamente ya no tenemos que batallar con el ADI-0, ¿verdad? Que además son los gobernantes, ya nada más tenemos un salario mínimo. Pero a final de cuentas, el punto yo creo que debemos de partir desde el momento en que vamos a dar de alta al patrón. Hay que tener en cuenta que la ley dice que se debe de autoclasificar. Y en algunos casos, el patrón en su acta constitutiva, si se trata de una persona moral, pues el notario amablemente le pone de todo, infinidad de cosas, ¿no? Oye, es que yo voy a comprar y vender ventiladores, pero él le pone reparación, industrialización, importación, exportación, y bueno, y hay veces en que nos topamos con alguien que está a cargo de representar a la autoridad, y no estoy hablando de un funcionario, a veces un empleado, y dice, no, es que aquí dice que industrializas, entonces por lo tanto la industria ya pasa a la clase cuarta. No es así. Para que esto llegara a ocurrir, para los efectos de la Secretaría. Bueno, ¿y de qué sirve? Perdón que te interrumpa. Sí. ¿De qué sirve la CLEM o ex-CLEM? Sí. En donde tendrías que poner cómo realizas tu trabajo y te ponías a hacer todo un desarrollo de las actividades, cómo las realizabas, si te iban a clasificar de acuerdo con tu pacto social, con tu acta constitutiva. Precisamente ese es el punto, platicar al respecto de eso si les llegara a pasar. No estoy diciendo que ocurra siempre, pero nos ha tocado saber. Y lo cierto es que quien recibe eso
En el instituto el organigrama es el subdelegado, 3 departamentos, y detrás de cada departamento o debajo están las oficinas. El departamento de afiliación y vigencia, y que también tiene la oficina de clasificación de empresas, turna este asunto del alta patronal a través de la oficina de afiliación. Cuando llegamos, si hacemos una previa cita por internet, solamente se tiene que presentar verdaderamente el representante legal o el apoderado legal una sugerencia en ese trámite. Si hay 2 o hay más, llévenlos. No se queden solamente con el administrador único o el presidente del consejo de administración, porque es el único que va a quedar su firma registrada, y si después se requiere un trámite y la firma del apoderado no está en la tarjeta, simplemente no termina. Artículo 19 del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, ya que estamos en el tema de este asunto, si yo voy y presento mi trámite y yo me estoy autoclasificando y estoy diciendo cuál es mi actividad preponderante que declara ante el SAT, y en mi guía... O principal, ¿no? O la principal. Claro. Y finalmente, bueno, aquí pasa un detalle que es muy importante. Usted lo mencionó, 5 clases. Pero si yo dentro de mis 5 clases digo que tengo funciones administrativas, pero tengo un conductor de transporte, me van a mandar a quitar. Porque ahí estoy diciendo, cuando dice cuántos trabajadores y qué tipo de trabajadores, pongo conductor de tractocamión, aunque tenga yo 50 administrativos y un conductor, ya me voy a la clase quinta. Aquí, ojalá podamos complementar ese concepto adelantito. El punto de lo que quiero hablar de la autoclasificación es que el único que tiene facultades para poder decir si no soy clase 1 o no soy 2 o 3 y me quieran mandar a la quinta es el Departamento de Auditoría Patrones. Por supuesto, ejerciendo las facultades de comprobación. Claro. No con invitaciones, que te invito a que te corrijas, a que te autoclasifiques. Eso no funciona, esas son invitaciones. Es igual que los exhortos, es igual que el volante de los bolovanes de la esquina, eso no funciona. Sin embargo, muchas veces nos mandan ese tipo de invitación para reclasificarnos y, ojo, bueno, muchos patrones llegan y entregan todo lo que les piden. Son invitaciones. No dudo que estén bien, pero antes de hacer eso, por favor que revisen si cuando nacieron como patrones fue hace 20 años y no tenían más que el mostrador, qué sé yo, y la vitrina, pero ya hoy tienen equipo de reparto. Bueno, deben de tomar en cuenta que tenían por obligación avisarle al Seguro Social que estaban incurriendo en un cambio dentro de sus actividades y desarrollo que le llevaba ya a una cuestión motriz que debieron haberse cambiado de clasificación. Ahí no aplica mi concepto de que esas invitaciones no valen. Ahora, ¿qué pasa? Que son invitaciones masivas, igual que las del SAT. Yo le mando a 100, a ver cuántos caen. Pero si yo sé que ya antes no tenía moto, yo ya tengo moto y te reparto los bolovanes, ya no puedo ser clase. Cámbiate por tu capacidad de que te entendiste que ya tienes un riesgo mayor, porque además es muy cierto, imagínate, tú no tienes la actividad de entrega a domicilio, vamos a pensar de una tintorería, de entrega a domicilio, y mi estimado, que se accidente el chofer. Sí, a final de cuentas, ese es un foco detector de inmediato, es un concepto que el seguro lo pueda tratar de inmediato. Obviamente ahí no sería hasta una invitación, sería una invitación acércate, pero donde no cumples con la invitación ya tengo un antecedente, de que aquí se reportó el accidentado como en horas de trabajo. Así es. En horas de trabajo, y en ese sentido, pues prácticamente forma parte de las actividades que estuvieron omisas desde hace 20 años y que tú no te corregiste al llegar a tener cierto nivel ya de empresa. Empezaste como changarrito, ahorita ya eres una empresa y que ya repartes por muchos lados ropa y recoges ropa, ¿no? Ahí vale la pena tomar en cuenta que más de una vez hago mi cambio, voy a empezar de la media. Hay que recordar que dentro de esas 5 clases, todas, cuando empezamos es la media. Importante para el asunto de la declaración que muchas personas no toman en cuenta, es si yo nazco como patrón en el año 2016, aún y que haya presentado mi documentación, mi aviso y demás el 2 de enero, y le pongo fecha de 1 de enero, todo el 2016 no me va a juntar. Ese va a ser un ejercicio irregular. Mi primer año efectivo va a ser el 17. ¿Por qué digo esto? Porque mi primera declaración para la determinación de la prima de grado de riesgo va a ser hasta en el 18, en el mes de febrero, en donde si no hubo accidentes de trabajo voy a poder disminuir la unidad. Claro, si estoy en la clase 1 de .54 no hay unidad, solamente voy a bajar a la mínima que es .50.
Aquí vale la pena comentar algo que también es muy recurrente en el desconocimiento, si incurre en la falta, y aquí no hay justificación. Por ejemplo, dicen, bueno, no tuve accidentes, no me puedo cambiar porque la ley no me lo permite. Bueno, ¿y si sí tuve accidentes? Le pregunto, ¿aumento mi prima? No, No, definitivamente. Y hay personas que dicen, bueno, si no tengo accidentes no puedo bajar al punto 50, siendo punto 54. Pero si sí tuve accidentes, debo de presentar mi declaración y aumentar del punto 54 a lo que determine mi cálculo. No, tampoco. Para el efecto del ejercicio 2016 no cuenta. Lo que tenga de siniestralidad en el 2017 va a aplicar en mi declaración del 2018. Entonces, a ver, concluyendo este temita, es muy importante. Si yo inicio en el 2016, yo no presento declaración de grado de riesgo en el 17 en relación al 16, ¿Es correcto? después me brinco al 17 y entonces sí, hasta el 18 voy a presentar una declaración de grado de riesgo, pero por los accidentes del 17. Así es, solamente del 17. Entonces llevamos ahora sí, como dicen los chamacos, el bye del primer año y el segundo año, entonces empiezo a declarar. Fíjate que hay algo que me preguntaron y te lo quiero preguntar a ti como especialista del asunto. Muchas veces por accidente, y estando completamente regulado su inscripción y su pago de cuotas y todo, llega gente que queda inválida, y ese riesgo de trabajo que quedó ya después en especie, en jubilación, pensión. Bueno, ¿qué pasa con el asunto de que en caso de que muera, cómo llegan su esposa, sus hijos? ¿Cuál es el apoyo que le da el Seguro Social? Por ejemplo, si el trabajador pensionado, quiero entender que es por un accidente de trabajo, llega a perder la vida y está casado, y por supuesto, muy importante este tema, que no es con clasificación ni nada de riesgo de trabajo, pero es bien importante. Muchas veces creemos, igual que en la vida, tengo una propiedad, estoy casado, me muero, la casa se le queda a mi esposa. No, eso no es así. Todo es todo un lío civil que hay que correr un proceso jurídico. Igual es en el Seguro Social si no está casado. Fíjese bien, si estoy casado y muero, aunque mi esposa no esté inscrita como beneficiaria porque por descuido no lo hizo, ella lo puede reclamar. Ahora fíjese bien, no estoy casado, vivo con ella. No estoy casado. Concubina. La declaro como concubina para servicios médicos. Qué importante. Y yo creo que como está inscrita como beneficiario de servicios médicos, si yo muero le van a dar la pensión o no le van a dar nada. Que quede claro. Porque o se casa o promueve ante un juez la declaratoria de que esta persona, esta mujer, es su concubina y lo presenta al Seguro Social, si no el Seguro Social no le da la pensión. Tal vez hay que presentarlo en la resolución del juez de que es su concubina. Así es, si no, no funciona. No porque ella se inscrita como beneficiario concubina, al beneficio de los servicios médicos, clínicos, hospitalarios, todo esto. Eso sí lo recibe. Pero no le van a dar la pensión. Si no va con un juez y le dice, no me quiero casar con ella, que ya a esas alturas, ya qué más, ¿no? Pero bueno, no me quiero casar con ella, pero bueno, lo que sea. Ahora, también hay que reconocer, si llegara a existir un matrimonio anterior y la inscribe como concubina y va con el juez y le dice, es mi concubina, pero a la hora que quiere pedir la pensión, se presenta a la esposa con el acta de matrimonio y no hay divorcio, no le dan nada a la concubina. No es el tema de no, pero al final de cuentas es el resultado de algo que viene de un riesgo de trabajo, ¿no? Es correcto. Es un riesgo de trabajo. Me hicieron la pregunta, la verdad, si es cierta, les dije, no sé, vaya, para ser franco, pero ahorita en la explicación tan simple como las que siempre das, pues entonces sí necesitaría ser la esposa. Sí, definitivamente. Ante las leyes civiles. Es correcto. Y al instituto demostrarle. Si no lo demuestra con documentos oficiales, no vale, no sirve ir con un notario, ¿no? Que quede claro. Vengo ante el notario y hacer, no, eso no funciona. Tiene que ser promovido ante un juez de lo civil. Así es. Entonces, en materia de eso, pues ese es el tema. Pues bueno, vamos a regresar
No, no, todavía no nos vamos, Ah, bueno. todavía no nos vamos. Y la hora. No, vamos a regresar al tema, ¿sí? Entonces, me platicabas de las ramas. Sí, efectivamente. Entonces, en materia de la prima de grado de riesgo, también vale la pena tomar muy en cuenta que muchas veces nos hacen creer que porque tenemos una clase cuarta, tal vez nos dedicamos a algo de torno o industrialización, o tal vez transporte de carga federal o construcción, que es lo más común, nos mandan a la clase quinta. Un tema al respecto de esto que es muy recurrente. Las constructoras, pues hay temporadas de las vacas gordas Y de las vacas flacas. Y luego, bueno, pues cuando se acaba una obra y de repente, coincidentemente, fue el 31 de diciembre y se dan de baja todos los trabajadores. O sea, ni siquiera el administrativo ni el contador, vamos, no puede ser. Todo el mundo se va porque la empresa no tiene contrato, no va a haber para pagar y se queda. Una recomendación, antes de que se venzan los 180 días, porque puede pasar, vamos a poner un ejemplo. ¿Pero qué son los 180 días? Los 6 meses que si no tiene cotizantes, el instituto lo regresa a la media de la clase quinta, que estamos hablando de 7.58-75. Cuando seguramente ese es un patrón que se dio en su momento de alta en el año 2000, recuerden que el primer año no cuenta, 2001 su siniestralidad la presentó en el 2002, bajó la unidad en el 6, 2003 en el 5 y así se fue. Y tal vez en el 2015, el 31 de diciembre, estaba en el punto 50. A veces no se toma en cuenta eso que estoy diciendo. Y bueno, pues no tengo contratos, no tengo trabajadores, me quedo en cero. Y doy de baja a todos los trabajadores. Y entonces el 1 de julio amanezco con el 7.875. Así es. Pues, no ¿cuántas personas hemos atendido por eso? Y no. Deben de tomar muy en cuenta, calendarizar la fecha del último trabajo. Bueno, ¿y cuál es el motivo de cambiar? Porque no es Vaya, estoy hablando de cambiar la ley, o sea, la ley está siendo aquí muy agresiva porque si tú llegaste con una historia de las cuales llegaste al punto 5 es porque no tuviste accidentes de trabajo. Entonces tú eres un patrón que cuidaste la seguridad social de tus trabajadores y llegaron al punto 5 en ese sentido. Por 6 meses que no tuviste chamba y que tuviste que liquidar a todo el mundo y ya llegaste al 7.875. El 7.875 en la situación como está construcción, hablando de las grandes empresas, es muchísimo dinero. Por eso la idea de comentarlo, porque lamentablemente hay ocasiones en que la autoridad puede actuar por criterio del representante de esta misma. Es el criterio de una persona, no es lo que la esencia de la ley dice. Y a veces hemos topado con empleados, con funcionarios que de verdad, por la lógica, ya no por la ley, independientemente que la ley no dice lo que el representante de la autoridad trata de establecer o de imponer. Pero en este sentido, don Carlos, la ley es muy clara. Si dejó de tener trabajadores por más de 180 días, me regresan a la media. Artículo 73 de la Ley del Seguro Social, en la clasificación de la empresa. Entonces, por eso la idea de platicarlo aquí, en este foro, poder decir, si estás en esa condición, pues cuando menos antes de que se venzan los 180 días, pues reingresa un trabajador, con un día que cotice, y vuelve a la cuenta de 180. Pero antes de los 6 meses. Sí, antes, ¿no? Después, antes de los 180 días. Nosotros tuvimos un caso muy particular de alguien que cayó en ese bache de construcción, que ni siquiera es como tal, se dedica a instalaciones eléctricas. Y le advertimos, cuidado, entonces, bueno, sí tenía a alguien que le ayudaba, y dijo, pues lo inscribimos, y lo inscribimos con tiempo. Bueno, no sé si fueron 7, 6, 5 días antes. Y por supuesto, cuando alcanzó los 180 días, se llevaba varios días cotizando. Le llegó la resolución. La resolución de que lo mandaban al 7.58 y estaban en el punto 50. Entonces, claro es que hablar en ese sentido, dicho sea con mucho respeto por nuestros amigos ingenieros y nuestros clientes, tal vez no se entienda mucho, pero cuando le decimos, ¿sabes cuánto pagabas con punto 50? ¿Y cuánto vas a pagar con punto 7.58? No, cuando hablamos de números y le decimos, mira, la cantidad es exorbitante. Entonces, bien vale la pena que tomen en cuenta en este tipo de asuntos que tiene que ver la prima de riesgo de trabajo. Claro, claro. ¿Nos vamos a un corte? Bueno, y seguimos. Sí, y seguimos. Amigos, espérenos un momentito. Vamos a un corte de los que pagan esta hora. De los que pagan esta hora. Sí, regresamos en un momento más. Estamos aquí platicando con el buen Rubén de prima de riesgo.
Gracias, gracias, gracias. Pues continuamos, Rubén. Aquí estamos y vamos primeramente a contestar dos preguntas. La primera pregunta, Antonio. Sí, es de Yasmín Illescas. Yasmín Illescas. Yasmín Illescas, y pregunta que dice que tiene un trabajador que le fue dado de baja porque le detectaron cáncer y tiene una incapacidad temporal de más de un año. Que si al reinstalarse y darlo de alta en el SUA, lo registra como alta médica o un simple reingreso por haber sido una enfermedad general. No importa que hubiese sido incluso un accidente de trabajo, si es la incapacidad temporal es conocida como una pensión de invalidez temporal, que normalmente el instituto, a pesar de que tiene la obligación de darle servicios médicos, hospitalarios, clínicos y farmacéuticos durante 52 semanas, y si el daño físico, orgánico, lo que sea, no queda completamente restablecido, está obligado a darle 26. Lo usual es que hoy día le dicen al enfermo, pues mira, te voy a dar una pensión temporal y en un año te vuelvo a dar. A veces al año, pues resulta que ya está restablecido y entonces regresa al trabajo. Qué importante la pregunta por una razón. No importa si sale de una invalidez temporal o por accidente de trabajo, el reingreso simplemente es un reingreso. Aquí no tiene nada que ver que sea por alta de accidente de trabajo o alta por enfermedad general. Ok, entonces, resumidas cuentas, es reingreso. Es un reingreso. Después, hay una pregunta de Villahermosa, me dieron el nombre, pero no lo escuché bien, en cuanto a que si definimos lo que es esposa y concubina, ¿sí? Que decía Toño, el que tenemos aquí enfrente, de la puerta 1 y de la puerta 2. Bueno, lo que ocurre es que para el efecto del artículo 84 de la Ley del Seguro Social, se establece quiénes tienen el derecho a la prestación de los servicios médicos. Cuidado, médicos, no habla de las prestaciones en dinero. Y dice, en el caso específico, dice, la esposa y a falta de esta, la mujer con la que se demuestre tener vida marital, conyugal, no recuerdo, durante 5 años. Fíjense que aquí, si un varón es soltero y tiene una relación con una mujer y puede demostrar, ¿cómo lo va a demostrar? De entrada deben de estar las dos credenciales del lector en el exacto mismo domicilio. Esto es, quien inscriba, obviamente no sería su esposa porque no existe un asentamiento ante una autoridad como lo es el registro civil, y obviamente pues tendría que considerarse como una concubina. Entonces dice, a falta de esa, a falta de la esposa, la concubina 5 años. No. Pero el término a falta es, ¿se murió? Puede ser, o que no tiene esposa. No, o se murió, o en su caso, abandonó. No, fíjese que no, porque el abandono no está considerado como dejar de ser esposa. Conocemos casos en donde la esposa se pierde, se muere el asegurado, tal vez ya hizo una nueva vida con otra persona, incluso a lo mejor nunca registró a la esposa como su beneficiario, pero a la segunda mujer que toma como, en este caso, como concubina, la tiene registrada para los servicios médicos, muere y resulta que aparece la esposa y dice, aquí dice que yo soy la titular. Y le quitan todo a la concubina y se lo dan a la esposa. Habiendo casos en que ya se le otorgó la pensión. Aquí estoy hablando de pensión. Y cuidado, porque decía yo lo de la pensión. Si es concubina por el artículo 84 para servicios médicos, no aplica para prestaciones económicas, a menos que yo no me quiero casar, decía en el caso, ejemplificando, y voy con un juez y le digo, no me quiero casar con ella, pero ella es mi mujer, y tengo más de 5 años viviendo con ella, y un juez emite una resolución y esa resolución la entrego al seguro, y si me muero, entonces sí le dan la pensión, si no, no. Tal vez esa era la pregunta. Sí, probablemente. Sí, en caso de que no sea lo suficiente, le pediría por favor a la persona que nos hizo la pregunta que la vuelva a solicitar y con todo gusto la ampliamos o le damos otra dirección, ¿sí? Pero continuando con el tema. Pues sí, yo estimo que también valió la pena comentar que, por ejemplo, muchas empresas de clases altas, hablaría de clase 3, clase 4, clase 5, especialmente en construcción, no todos son albañiles, no todos son herreros, fierreros, soldadores, no sé, o peones, no todos están en la obra. Detrás de la estructura de recursos humanos de una constructora siempre hay una cajera, una secretaria, una recepcionista.
Gente administrativa. que no tiene nada que ver con una clase quinta. Claro. Aquí lo curioso es que si se intenta pedir un segundo registro con clase 1 para el efecto de poder pagar a la prima del punto 54 en lugar del 7.58, pues sí, no se lo van a dar si tiene el mismo domicilio. Mi recomendación es que tienen que buscar el anexo A, el interior 1, Al domicilio. al domicilio que tienen registrado con la clase quinta. Pero ciertamente estamos hablando de que la ley lo contempla tantos registros como yo necesite. Y si soy persona física, puedo tener las dos actividades, una área administrativa, que puedo dedicarme al manejo de recursos humanos y una clase quinta de construcción. Y si fuera dentro de una acta constitutiva, puedo tener las dos actividades dentro de ese mundo de conceptos que pone el notario. Claro. Pero sí no puede ser el mismo domicilio. Entonces tú recomiendas de que la constructora, por decir algo, que es la clásica de la rama quinta, Sí, esté en el domicilio 204 sí. y la parte administrativa está en el 204-1 o -A. O altos o lo que sea. Pero eso sería, y además no estamos hablando de ninguna ilegalidad. Vale la pena comentar en ese sentido lo que tiene que ver con clasificación de empresas. Una experiencia muy triste, no para mí, fue un éxito para el instituto, pero a mí me tocó atender una empresa con muchísimos trabajadores. En aquel entonces no existía el concepto de outsourcing. Simplemente era una empresa que se dedicaba a pues, la recontratación o la contratación a través de... Y bueno, había un centenar o varios centenares de trabajadores, casi todos eran del tipo de demostradores. Son empresas que le dicen vete al pasillo de Chedraui, no sé. Pero resulta que había 2 conductores de tractocamión. Todos los trabajadores pasaron la clase quinta. Todos los trabajadores de la clase quinta. Porque así lo marca la ley. Aquí tal vez, aunque tienen una gran estructura, no cuidaron ese pequeño detalle. Yo creo un segundo registro patronal y meto a esos 2 conductores de tractocamión y me quito Claro. Porque uno que haya, no es porque sean 2, con uno que haya, es a la clasificación del alto más grande de riesgo. Pero fíjate, yo tengo una duda, en la cual yo tengo todos los comprobantes del 204, la luz, el teléfono, los pagos de los impuestos en el 204, pero ¿cómo le hago? No sé si nos puedas explicar, ¿cómo le hago para hacerme ese del 204A? Bien, mi recomendación es muy simple. Usted pone la otra puerta, le pone la base socket, la mufa, el tubo, el cable, y va a comisión y pide un contrato para el 204, y comisión les pide un contrato. Y ese es el comprobante de domicilio. Va al SAT y dice, yo me vengo a dar de alta una sucursal. Un establecimiento. Así es. Ajá. Y ya con este asunto, ya me presento, por supuesto, hago mi trámite. Yo recomiendo mucho la alta de la empresa, la alta del registro patronal por internet. De veras es una maravilla. En ese sentido, habrá cosas que no funcionan. Pero sí, ¿por qué? Porque si lo intentan hacer en el vivo mostrador, lleguen muy temprano. Encomiéndense a lo que más quieran. Encomiéndese a Dios. Porque de veras, le puede tocar de las 18 fichas a lo mejor las 17 y tal vez cuando den las 4 de la tarde ya no le vayan a atender. En cambio, cuando pedimos la cita por internet por un acta patronal, un nuevo registro, nos dicen tal día y esa sí se respeta. Tal vez no con la exactitud, pero de que pasó el de las 9 de la mañana y ustedes el de las 10, ya son las 10:30, pero usted sí. Ahí no hay otra manera. Entonces, sí vale la pena tomar en cuenta eso. Y bueno, hablando de asuntos que tienen que ver con la prima de riesgo de trabajo, pues decíamos al inicio, don Carlos, el procedimiento, el elaborarla basado en el artículo 72, y bueno, hoy día es una maravilla, tenemos el SUA, cargamos incapacidades, mucho cuidado, por favor, al cargar la incapacidad. Siempre cuando hay un accidente de trabajo, la primera atención médica la van a generar a través de una enfermedad, la primera incapacidad. Y dependiendo de cómo resulte el asunto, lo van a turnar, hoy se llama salud del trabajo. Por eso antes se llamaba MT1, porque era medicina del trabajo, es ST7, que ya desde hace algunos años del 1 brincó al 7. Es muy hábil. Resulta ser que cuando el médico que le atiende, igual sea en el área de primeros auxilios o atención médica continua, o puede ser un área de urgencias en algo más grave, va a derivar al trabajador al departamento de salud del trabajo.
pero la primera incapacidad va a salir por enfermedad general. Entonces, bueno, quien está detrás de la computadora que va a capturar el SUA, pues ve enfermedad general y la pone, ¿verdad? Y resulta que ya días después, bueno, ya regresa el trabajador con una nueva incapacidad que dice accidente de trabajo, después del trabajo, ya clasificado. Ya el patrón llenó la ST7, ya la llevó el trabajador o su familiar. Increíblemente, a veces no nos permiten que el contador la lleve, ¿no? Quieren que sea el trabajador o un familiar. Y bueno, ya resulta que la segunda o la tercera incapacidad ahora sí ya sale como accidente de trabajo. Tienen que corregir la primera, porque si no, no va a contar. Y recuerden, no presentar la declaración o presentarla con datos equivocados, falsos, omisos, es exactamente lo mismo. Y lo que trae como consecuencia es que un día se le conoce como subsidio. Ya en ese sentido es el pago del subsidio. Si el instituto erogó un día, que no lo estoy considerando en mi declaración de la prima de grado de riesgo, entonces mi declaración está mal. Es bien importante tomar en cuenta. Ahora, hay un procedimiento muy sencillo, y todavía estamos a tiempo, estamos en 18, acercarse a la subdelegación con el registro patronal, obviamente que vaya quien verdaderamente... El representante legal, ¿no? No vayan a querer mandar a alguien en lugar de, porque pueden batear, pueden decir no. Pero pueden decir, oye, me puedes decir, ¿qué tiene tu base de datos? Que por cierto, no siempre es coincidente. Yo he tenido casos en donde verdaderamente hay la clasificación del accidente de trabajo, que sí está calificado, perdón, la calificación, y resulta que el Seguro Social no lo tiene. Pero bueno, cuando menos tenemos un panorama de lo que el instituto tiene. Recuerden que no presentar esa declaración va a tener como consecuencia, no enseguida, no en el mes de marzo, pero por ahí de mayo, de junio, una rectificación. Sí, y simplemente nos mandan la rectificación con la respectiva resolución y la correspondiente multa, que bueno, bien es cierto que se... Y de manera retroactiva, ¿no? Pues sí, además, porque estamos hablando de que empieza a correr la nueva prima en el mes de marzo, Claro. y ya estamos pensando en que esto se puede dar en el mes de junio. Fíjate que el problema que yo veo con algunos patrones es que el trabajador muchas veces no entrega o se pierde las incapacidades, ¿no? Ese papelito que parece... No, ya son casi todas en tamaño carta impresas por computadora. Ya no son de bloque, casi Bueno, todas. yo me quedé en aquella época y en la cual prácticamente pues confiamos en que las tenemos todas. Yo siempre digo, ve al instituto, solicítala para que tú compares, corrobores y que tú veas si existen diferencias, obviamente pues para presentar con toda seguridad la declaración de riesgo de trabajo, porque de otra manera en la confronta que tiene el instituto dentro de sus archivos y la información que nosotros estamos presentando, pues pudiera haber diferencias, ¿no? Sí, efectivamente, y fíjese que al respecto de ese tema me viene a la mente algo que considero también es bien importante. En materia de lo que es el tema de hoy, tenemos el artículo 77 que nos habla de los capitales constitutivos. Hay personas que piensan, bueno, pero ya el lunes me avisaron que le habían fracturado el pie jugando fútbol, no fue accidente de trabajo, no, es capital constitutivo. Si era tu trabajador y no me inscribiste, aplica el 77. Es decir, sí, pero por falta de inscripción. Así es, por falta de inscripción, ese es el 77, no es por accidente de trabajo, que quede claro. Sin embargo, ya que hablamos de accidentes de trabajo, llega a ocurrir que, bueno, mi trabajador, pues se cayó, perdón, antes de llegar al tema del accidente real, el accidente que podría yo pensar que no es cierto, que tal vez mi trabajador me quiere meter un gol, porque resulta que me viene con que se cayó de la escalera y yo pregunto, bueno, ¿fue cierto? Porque pues terminó fracturado y va a estar mucho tiempo incapacitado. Pregunto, ¿me niego a firmar la ST7? La respuesta es nunca. Nunca se nieguen a firmar una ST7. Lo que sí tienen el derecho es decir, lo que dice el trabajador no me consta, porque trabajan en la misma área 5, 10, 2, 3, tiene un supervisor, tiene un jefe inmediato, no lo reportó. Yo, lo que el Seguro Social, lo dejo en tus manos, pero yo no acepto que haya sido accidente de trabajo. Ha habido ocasiones en que de verdad hay trabajadores bravos que le quieren meter el gol al trabajador, perdón, al patrón. ¿Por qué? Porque de entrada no le van a pagar los 3 primeros días. Y segundo, nada más le van a dar el 60% a partir del cuarto. Eso es algo importante. Nunca dejen que alguien venga y les diga no le firmes la ST7, firmas. Nada más hay un espacio de observaciones donde yo digo
Pues eso dice él, pero aquí yo ya pregunté y levanten una acta administrativa, no como constancia. Y bueno, pasando a otro tema que tiene que ver con los accidentes de trabajo, por favor, en accidentes de trabajo sí lo deben de hacer. No nada más lo pueden, como también debería ser en incapacidades por enfermedad general, pero si es accidente de trabajo en especial, no permitan que el trabajador acceda al área de trabajo si está incapacitado. Resulta que está incapacitado porque a lo mejor se fracturó un dedo, pero no le impide caminar, hablar, moverse, y va a la empresa, conocemos un caso, estaba incapacitado por accidente de trabajo y entró a una factoría donde se trabajaba con equipo pesado y se le ocurrió meterse al taller y que sufre un segundo accidente de trabajo. Fue un tremendo problema, porque no tenía nada que hacer ahí. Pregunto, ¿fue accidente de trabajo? No fue un horario de trabajo, no estaba desarrollando una actividad de trabajo, estaba incapacitado. Que no entre, por favor. Si va a entregar la incapacidad, pues llévalo en la oficina, en el mostrador, donde sea, pero que no entre. Y por otro lado, una vez que el trabajador está incapacitado, no le crean del todo cuando llegue y diga, patrón, pues ya estoy aquí de regreso porque ya mi doctor, el doctor Carlos Sánchez, ya me dio de alta. Oiga, qué amable el trabajador. Nada más que tiene que venir con el formato correspondiente del alta por accidente de trabajo. Porque conocemos casos en la auditoría que el trabajador, con tal de cobrar el salario, además de comprar el subsidio, se dijo estar ya dispuesto a trabajar y dado de alta de manera verbal, se lo platica al patrón y ese se convierte en un verdadero problema. Hoy simplemente acabamos de pasar, se vence mañana, ¿no? Por la prórroga que dio el SAT, pero la declaración informativa de sueldos y salarios. Pues aquí nos vamos a estar moviendo en el tema del seguro social, pero les platico algo. Ya el SAT ya tiene información de aquellos que no son más que patrones, que son patrones esporádicos de la construcción y que tuvieron un trabajador. Pregunto, para ser patrón de mi casa en remodelación, en ampliación, en construcción, ¿el instituto me obliga a estar inscrito al registro federal de contribuyentes, al patrón? No. Yo soy un patrón esporádico de la construcción. Ah, bueno, ya tenemos varios casos que el SAT está mandando invitaciones para decir, tú tuviste trabajadores, ¿dónde están los timbrados? Les pregunto, si no soy contribuyente, retenedor, porque yo no soy un patrón que le retenga un centavo al trabajador que vino a remodelar mi casa, ampliar o a construir, bueno, ¿a qué quiero llegar con este punto? Hoy día, el Seguro Social y el SAT están trabajando de la mano. Ese es el inicio. Cuando al rato resulte que al trabajador lo declaro en pago por timbre de 2,000 pesos, no puede ser tanto, el 25 andan en 1,800, pero 1,000 pesos diarios para deducirlo, pero el Seguro Social lo doy de alta con el salario de 80 pesos más integración. Cuidado, ¿no? Porque no es lo mismo la omisión que la evasión. Sí, en relación a eso, me vinieron a consultar que qué hacían, dado que una persona que no tenía más que hacer una remodelación en su casa y lo dio de alta en el seguro como lo que fue, remodelación, ¿sí? Le llegó una cartita atenta del SAT diciendo que estaba omitiendo impuestos. Y yo creo que de fondo, la verdad sea cierta, sí son trabajadores. O sea, ¿por qué? Porque los contratas para una actividad concreta. Les das, convienes con ellos de manera verbal una cantidad diaria o por lo que van a hacer, por destajo. Entonces, y sí pensaría, lo que yo no pensaría es que el hecho de que sean trabajadores, entre comillas, pudiera llegar al punto de que tenga yo que retenerles impuestos, retener ¿Qué tiene un peso? Retenerle al albañil impuestos y que dame un correo para que te envíes tu CFDI y no, vaya la cultura en México en esta materia impositiva, yo creo que estamos pero muy abandonados del asunto, ¿no? Mucha gente no paga impuestos porque ya es la cultura. Y lamentablemente en ese sentido debemos de reconocer una cosa, si bien es cierto, se da el aspecto jurídico del 2021 de la Ley Federal de Trabajo, el 12 de la Ley del Seguro Social, el 15 que me obliga a inscribirlo, bueno, hay que entender que también en el Seguro Social dice los patrones que esporádicamente se dediquen a la construcción. Yo le doy un dato.
Tuve un caso en donde yo recomiendo mucho en materia de eso, principalmente por los accidentes de trabajo, que si son dueños de un terreno donde quieren edificar o ya son dueños de una casa donde quieren remodelar o quieren ampliar, nunca acepten ser el patrón de los trabajadores, del albañil, maestro albañil, contratista, ingeniero, arquitecto, no. El que es el patrón es al que le estamos dando el contrato, el trabajo, que preferentemente debe de existir un contrato, porque si yo acepto ser el patrón, el maestro de la obra o el ingeniero o el arquitecto me puede quitar un trabajador que yo inscribí bajo mi nombre Y llevárselo a otra obra obra. y traerme a Y otro. traerlo accidentado. Así es. O traerlo accidentado. O peor, que si, O traer otro. Traer a otro que no lo inscribí y se accidenta en mi obra. Y el problema es mío. No, no, no. Aquí el que debe ser el patrón toda la vida es el que verdaderamente está ejecutando la obra. Ok, el acuerdo puede llegar a ser tan simple como que, bueno, lo que resulte del pago de las cuotas, súmamelo al costo de lo que me vas a cobrar. Pero nunca acepten hacer esta clase de cosas, de tomar como propio un trabajador que no es mío. Ya me imagino yo al propietario de la casa que está en su trabajo o en su negocio, generando el dinero para poder concluir ese proyecto, y no va a dejar su trabajo o su empresa para venir a pararse en la puerta para ver qué albañil sí entró hoy y qué albañil no entró, y si me cambiaste a Juan por Pedro. Definitivamente ese es un error muy recurrente. No, sí, Entonces deben de tener muchísimo cuidado en eso. sí, 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 sí. Bueno, amigos, se llegó la hora fatal. Son las 2 de la tarde en punto. ¿Sí? Cualquier duda y cualquier inquietud, pues con todo gusto a mi correo carlos@sanchezpineda.com. Yo se las paso aquí al maestro Rubén. Si son de seguridad social y si son fiscales, pues aquí lo resolvemos aquí en la oficina. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, que pasen, y si están comiendo, Buen provecho. pues provecho. ¿Sí?